Ya estamos grabando, bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo la biblioteca de la medianoche de Matt Haig. Les voy a ser honesto, la verdad no tenía contemplado leer el día de hoy, sin embargo me cancelaron la junta que tenía en la clínica el día de hoy, así que aproveché para hacer las diligencias que tenía para el día de hoy. Hasta un poquito más en la tarde voy a comenzar las consultas. Después de las consultas voy a hacer unas deliciosas galletas de Red Velvet. Pero en este momento vamos a disfrutar un poco de esta lectura, unos 40 minutos, una horita más o menos. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, realiza los trabajos que tengas que hacer o yo qué sé, duerme. Si, no sé, ponte tú de la mejor manera en la que disfrutas de esas lecturas, que esto es la biblioteca de la medianoche de Matt Haig, capítulo 46, Equidistancia. Vamos a ello. El agua del río estaba fría y la corriente era fuerte. Recordó mientras se contemplaba a sí misma el dolor en los hombros y los brazos, la dura pesadez que los atenazaba, como si nadase con una armadura puesta. Recordó que no entendía por qué, pese a su esfuerzo, la silueta del sicomoro del otro lado del río se obstinaba en no crecer y la orilla opuesta se mantenía exactamente a la misma distancia. Recordó haber tragado agua sucia. Se vio mirar atrás, hacia la orilla de la que venía, donde ella supuestamente se encontraba ahora, de pie, observándose a sí misma, junto a versiones juveniles de su hermano y sus amigos, sin reparar en su yo presente y en las estanterías que se levantaban a un lado y a otro. Recordó cómo, en su delirio, le había venido a la mente la palabra equidistante, una palabra que tenía su sitio en la seguridad desapegada de las aulas. Equidistante, una palabra neutra, matemática, que se convirtió en una idea terca, que se le repetía como un frenético mantra mientras ella hacía acopio de sus últimas fuerzas para no avanzar apenas nada. Equidistante, 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 desalineada, no más cerca de una orilla que de otra. Así era como se había sentido la mayor parte de su vida, atrapada en el medio, peleando, debatiéndose, tratando de sobrevivir sin saber qué camino tomar, con qué camino comprometerse sin arrepentirse después. Miró a la orilla del otro lado y distinguió ahora los estantes de libros que no estaban antes, a la sombra del sicomoro cuya gran silueta se inclinaba sobre el agua como un padre preocupado. El viento susurraba entre sus hojas. «Pero te comprometiste», observó a la señora Elm, que obviamente había escuchado los pensamientos de Nora, «y sobreviviste». Y ahora vamos al capítulo 47, El sueño de otro. La vida es siempre una actuación, afirmó la señora Elm mientras contemplaba cómo unos amigos sacaban a rastras del agua al hermano de Nora. Este miraba cómo una chica cuyo nombre Nora había olvidado telefoneaba una ambulancia desde su teléfono. Y actuaste cuando era necesario. Nadaste hasta aquella orilla, saliste arrastrándote por la arena, tosiste hasta que se te rompieron las venas y tuviste hipotermia, pero cruzaste el río, contra todo pronóstico. Encontraste algo en tu interior. Sí, bacterias. Estuve semanas enferma. Traía un agua asquerosa. Pero viviste. Tenías esperanza. Sí, bueno, para aquel entonces ya había empezado a perder los papeles. Nora clavó la mirada en el suelo y vio cómo la hierba empezaba a encogerse y era reabsorbida por la piedra. Volvió la cabeza hacia atrás para ver por última vez el agua antes de que se difuminara con un destello y el sicomoro, su hermano y los amigos de éste, junto con su propio yo juvenil, se desvanecieran en el aire. La biblioteca volvió a tener el aspecto de siempre. Habían vuelto todos los libros a los estantes y las luces dejaron de parpadear. Qué estúpida fui a lanzarme al río solo para impresionar a la gente. Siempre pensé que Joe era mejor que yo. Quería caerle bien. ¿Por qué pensabas que era mejor que tú? ¿Porque así lo pensaban tus padres? La crudeza de la señora Elm hizo enfadar a Nora, pero probablemente tenía razón. Siempre tenía que ser lo que querían que hiciese para impresionarlos. Joe tenía sus cosas, claro está, y yo no las entendí de verdad hasta que supe que era que era gay. Dice no obstante que en el enfrentamiento entre hermanos no es cosa de los hermanos, sino de los padres. Yo siempre tuve la impresión de que mis padres lo apoyaron un poco más a él con sus sueños. ¿El de ser músico, por ejemplo? Sí,
Cuando Ravi y él decidieron que querían ser estrellas del rock, mis padres le compraron una guitarra y después un teclado eléctrico. ¿Y qué tal le fue con ellos? La guitarra le gustaba. A la semana de que se la regalasen tocaba ya Smoke on the Water, la canción de Deep Purple. El piano no le hacía tanta gracia, así que decidió que no le interesaba y lo dejó arrumbado en su habitación. Y ahí fue cuando empezaste a tocarlo tú, afirmó, más que preguntar, la señora Elm. Lo sabía, ¿cómo no? Sí, exacto. Lo pusieron en tu habitación y tú lo recibiste como quien recibe a una amiga, y empezaste a aprender, con una firme determinación. Te gastaste el dinero de tus ahorros en manuales para aprender a tocar el piano, Mozart para principiantes, Beatles para piano, porque te gustaba, pero también porque querías impresionar a tu hermano mayor. A usted jamás le conté nada de esto. Una sonrisa torva. No te preocupes, lo he leído en un libro. Sí, claro, por supuesto, cómo no. Quizá deberías ir dejando de preocuparte por la aprobación de la gente, Nora, susurró la señora Elm para intensificar lo íntimo y poderoso de su apreciación. No necesitas ninguna autorización familiar para... Sí, ya lo he pillado. Pero fue entonces cuando de verdad lo pilló. Todas las vidas que había intentado vivir desde que había puesto el pie en aquella biblioteca habían sido soñadas por otros. La vida de casada en un pub había sido el sueño de Dan. La vida en Australia, el de Izzy. El malestar por no haber acompañado a su amiga iba a cuenta de su amiga, no de sí misma. El sueño de convertirse en campeona de natación había sido el de su padre. Y de acuerdo, el artículo le había interesado desde muy niña, pero ciertamente la propia señora Elm la había guiado en gran manera hacia ello, en la biblioteca escolar del mundo real. Y los laberintos, bueno, eso era en realidad el sueño de su hermano. Quizá no existiera la vida perfecta para ella, pero en algún lugar, sin duda, había una vida que merecía ser vivida. Si quería pescar una vida que verdaderamente valiese la pena, tendría que echar al mar una red más grande, por así decir. La señora Elm tenía razón. La partida no había terminado. Ningún jugador debe rendirse si le quedan aún piezas sobre el tablero. Nora se incorporó un poco, enderezándose todo lo que podía. Tienes que elegir más vidas de los estantes inferiores, en realidad. Has estado buscando deshacer tus arrepentimientos más evidentes. Los libros de los estantes superiores e inferiores son vidas algo más apartadas de tu vida raíz. Vidas que sigues viviendo en un universo u otro, pero no las que has imaginado, las que has temido o sobre las que has reflexionado. Son vidas que podrías vivir, pero con las que nunca has soñado. ¿Son vidas infelices entonces? Algunas sí, otras no tanto. Son las vidas menos esperables, por decirlo así. Para llegar a ellas haría falta un poco de imaginación, pero estoy segura de que tú serás capaz. ¿Podrías guiarme un poco? La señora Elm sonrió. Te podría leer un poema. A las bibliotecarias nos gustan los poemas. Se bifurca el camino en un bosque otoñal, y lamento no saber desdoblarme. Tomé el menos transitado, y eso mudó la noche en día. Recitó citando a Robert Frost. ¿Y si ese camino del bosque se dividiera en más de dos? ¿Y si hubiera más caminos que árboles? ¿Y si pudieras elegir entre un número infinito? ¿Qué escribiría Robert Frost entonces? Recordó cuando estudió Aristóteles, el primer año de la carrera. Recordó también que le deprimió un poco la idea de que el filósofo griego tenía de que la excelencia no llegaba nunca por accidente. Lo excelente resulta de la elección sabia entre alternativas diversas. Ahí se encontraba ella ahora, en situación de poder elegir entre todas esas alternativas. Aquello era como un atajo a la sabiduría y también quizá a la felicidad. Lo vio no como una carga, sino como un regalo que atesorar. Mira el ajedrez, ahora que lo hemos vuelto a colocar todo en su sitio, propuso la señora Elm con voz calma. Mira qué ordenado, seguro y tranquilo parece todo ahora sobre el tablero, antes del comienzo de la partida. Es hermoso, pero es aburrido, está muerto. Sin embargo, en el instante en el que mueves una pieza todo cambia. Las cosas empiezan a volverse caóticas, y el caos crece con cada movimiento que haces. Nora tomó asiento ante el tablero frente a la señora Elm, fijó la mirada en las piezas y adelantó un peón 2 casillas. La señora Elm emuló el movimiento desde su lado del tablero. Es fácil aprender a jugar ese juego, explicó, pero es muy difícil dominarlo. Cada movimiento que haces abre un nuevo mundo de posibilidades.
Nora movió un caballo. Fueron encadenando movimientos así por unos minutos. En uno de los lances la señora Elm hizo otro comentario. En los inicios de la partida hay pocas variaciones. Solo hay una manera de colocar las piezas. Pero tras los primeros 6 movimientos, los resultados posibles son 9 millones. Tras 8 movimientos serán 288.000 millones las posibilidades. Esas crecen sin parar. Hay más jugadas posibles sobre un tablero de ajedrez que átomos existen en el universo observable. Así que imagine el lío que puede llegar a ser. Y no hay una manera correcta de jugar, por cierto, sino muchas. En el ajedrez como en la vida, la posibilidad está en la base de todo. Cada esperanza, cada sueño, cada arrepentimiento, cada momento vivido. Al final ganó Nora la partida. Tenía la sospecha de que la señora Elm se había dejado, pero aún así aquella victoria la hizo sentirse un poco mejor. Bueno, dijo la señora Elm. Ha llegado el momento de elegir un libro, me parece. ¿Qué opinas? Nora recorrió los estantes con la mirada. Deseó que tuvieran títulos un poco más concretos, que hubiera un libro titulado Tu vida perfecta para siempre. Su instinto primero fue hacer caso omiso a la pregunta de la señora Elm, donde había libros. Siempre existía la tentación de abrir alguno. Lo mismo ocurría con las vidas. La señora Elm repitió algo que ella había dicho antes. Nunca infravalores la gran importancia de las cosas pequeñas. Al final resultó una reflexión útil. Quiero una vida tranquila. Esa vida en la que trabajaba con animales, en la que elegí el refugio de animales, en el que hice unas prácticas una vez, en vez de la tienda de instrumentos. Sí, deme esa, por favor. Capítulo 48. Una vida tranquila. Resultó que era bastante fácil entrar en esa existencia en particular. En esa vida dormía bien, así que no se despertó hasta que saltó la alarma, a las 8 menos cuarto. Acudió al trabajo en su Hyundai desvenjizado, que olía a perro y a pienso y decoraba migajas de todo tipo. Pasó por delante del hospital y del polideportivo y detuvo el coche en el pequeño aparcamiento que había entre el centro de rescate, un edificio moderno, de ladrillo gris y una sola planta. Dedicó la mañana a dar de comer a los perros y a pasearlos. Uno de los indicios de que sería sencillo entrar a vivir esa vida sin trabas fue, en parte, la recepción que le dispensó una señora afable y campechana con pelo rizado castaño y acento de Yorkshire. La mujer, llamada Pauline, le dijo a Nora que empezaría a trabajar en el refugio de perros y no en el de gatos, como se había planeado originalmente. Así que Nora tuvo la excusa perfecta para hacerse la desorientada y preguntar qué tenía que hacer. El problema de no conocer los nombres de nadie se resolvió solo, pues todos los empleados llevaban una tarjetita identificativa prendida en el pecho. Nora había paseado una Bull Mastiff recién llegada al refugio por el prado que se extendía a las espaldas del edificio. Según Pauline, había recibido un trato terrible por parte de su propietario. Le mostró unas cuantas cicatrices redondas. Son quemaduras de cigarrillo. Nora quería vivir en el mundo en el que no existiera la crueldad, pero en los únicos mundos que tenía a su disposición había seres humanos. La Bull Mastiff se llamaba Sally. Todo le daba miedo. Su sombra, los arbustos, otros perros, las piernas de Nora, la hierba, el aire. Por suerte, empezaba a desarrollar un vínculo obvio con Nora, y de vez en cuando se dejaba rascar, muy fugazmente, la panza. Más tarde, Nora ayudó a limpiar algunos de los cheniles de los perros. Se imaginó que los llamaban con ese tecnicismo porque sonaba mejor que jaulas. Había un pastor alsaciano llamado Diesel, al que le faltaba una pata y que llevaba al parecer un tiempo en el refugio. Cuando jugaba a tirarle la pelota, Nora descubrió que seguía teniendo buenos reflejos, pues casi siempre la atrapaba en el aire. A Nora le gustaba esa vida, o más exactamente, la versión de sí misma que habitaba aquella vida. Podía deducir qué tipo de persona era por cómo le hablaba a la gente. Resultaba agradable ser una buena persona. La hacía sentir reconfortada. La ayudaba a confiar. Nora notaba que su mente era distinta en esa vida. En esa vida pensaba mucho, pero sus pensamientos eran amables. La compasión es el cimiento de la moral, había escrito el filósofo Arthur Schopenhauer en uno de sus momentos menos crudos. Quizá la compasión era también el cimiento de la vida. Había un tipo que trabajaba en el refugio que se llamaba Dylan y tenía muy buena mano con todos los perros. Era de la edad de Nora, quizá algo menor. Su mirada era amable y triste y tenía una melena de surfero,
dorada como el pelo de un retriever. El chico se sentó junto a Nora para almorzar en uno de los bancos que daban al prado. ¿Qué comes hoy?, preguntó con dulzura, señalando con un gesto de cabeza hacia la fiambrera de Nora. Lo cierto es que Nora no tenía ni idea. Había encontrado la fiambrera ya lista en su frigorífico forrado de imanes y calendarios aquella mañana. Quitó la tapadera y se topó con un sándwich de queso y salsa de carne y una bolsa de patatas fritas sabor a sal y vinagre. El cielo estaba oscureciéndose y se había levantado el viento. «Ay, joder», dijo Nora. «¿Va a llover?» «Puede, pero los perros están todos metidos en los chelines todavía». «¿Cómo?» «Los perros huelen la lluvia y muchas veces corren adentro cuando va a caer un chaparrón». «¿No es genial? Predicen el futuro con la nariz». «Sí», dijo Nora. «Muy genial». Nora mordió el sándwich de queso y fue entonces cuando Dylan le echó el brazo por encima de los hombros. Nora dio un respingo. «¿Qué haces?», dijo. Dylan puso cara de haber metido la pata. Pareció horrorizado por lo que acababa de hacer. «Lo siento, ¿te he hecho daño en el hombro?» No, es que... Pues no pasa nada». Fue así como descubrió que Dylan era su novio, que había ido al mismo instituto que ella, al Hazelden, y que era 2 años más joven. Nora recordó el día en que murió su padre. Estaba en la biblioteca del instituto mirando embobada por la ventana, cuando un niño rubio de un par de cursos por debajo de ella pasó corriendo ante el ventanal moteado de gotas de lluvia. ¿Perseguía a alguien o lo perseguían? Ese niño era él. Ella se había fijado en él desde lejos alguna vez y le había gustado un poco, pero nunca le había gustado un poco, pero nunca lo había llegado a conocer ni había pensado en él. ¿Estás bien, Norster?, preguntó Dylan. ¿Norster? Sí, es solo que... Sí, no pasa nada. Yo estoy bien. Nora volvió a sentarse, pero dejó un hueco en el banco entre ella y él. No había ningún problema evidente con Dylan. Era un chico dulce y ella estaba segura de que en esa vida le gustaba de verdad. Quizás hasta lo amase. Sin embargo, entrar en una vida no significaba acceder también directamente a sus emociones. Por cierto, ¿has reservado en Fredos? Fredos, el italiano al que iba cuando era adolescente. Qué sorpresa que siguiera abierto. ¿Qué? Fredos, la pizzería, para esta noche. Me dijiste que conocías de algo al encargado. Mi padre lo conocía, sí. ¿Pudiste llamar entonces? Sí, mintió. Pero no tenían mesa. ¿Entre semana? Qué raro. Y qué lástima. Me encanta la pizza, y la pasta, y la lasaña, y... Vale, interrumpió Nora. Sí, ya me imagino. Me lo imagino perfectamente, y sí, es raro que estuviera lleno. Creo que habían hecho un par de reservas grandes. Dylan había sacado su teléfono. Nora lo notó un poco ansioso. Probaré en la cantina. Ya sabes, el mexicano. Hay un montón de opciones para veganos. Me encanta la comida mexicana. ¿Y a ti? A Nora no se le ocurría ninguna razón por la cual negarse a cenar mexicana esa noche, fuera de la conversación con Dylan, que no le resultaba demasiado interesante. En comparación con el sándwich que estaba comiéndose en ese momento y el resto de cosas que había en su frigo, cenar mexicano se le hacía bastante apetecible. Dylan reservó la mesa y siguieron charlando mientras los perros continuaban ladrando dentro del edificio que tenían a sus espaldas. Durante la conversación salió a colación un asunto clave. Se iban a vivir juntos. «Podemos ver el salón de la última oportunidad», propuso él. Nora no estaba prestándole verdadera atención. «¿Qué es eso?» Ella se dio cuenta de que Dylan era un chico tímido. No era capaz de mantener el contacto visual. Se le antojó bastante encantador. «Ya sabes, la película de Ryan Bailey que querías ver. Vimos el tráiler. Dijiste que es divertida, se supone. He investigado un poco y tiene un 86% en Rotten Tomatoes. Y resulta que está en Netflix, así que...» Se preguntó si Dylan la creería si le dijese que en una de sus vidas había sido vocalista de un grupo de rock famoso en el mundo entero e ídolo de masas, y que había sido novio de Ryan Bailey, y que no contenta con eso, le había dado calabazas. «Pues me parece bien», repuso ella mientras observaba una bolsa vacía de patatas fritas que revoloteaba sobre el suelo cubierto de hierba rala. Dylan salió corriendo para cazar al vuelo la bolsa y la metió en la papelera que había junto a la mesa. A continuación se dejó caer en el banco de nuevo, junto a Nora, sonriendo. Nora entendió lo que la Nora de esa vida veía en ese chico. Había algo puro en él, como lo hay en un perro.
Capítulo 49. ¿Por qué querer otro universo cuando en este hay perros? El restaurante se encontraba en la calle Castle, doblando la esquina desde Teoría de Cuerdas. Para llegar había que pasar por delante de la tienda. La familiaridad que sentía hacia ella se le hizo extraña. Se detuvo un instante ante el escaparate y reparó en que había algo fuera de su lugar. No había guitarras. El escaparate estaba vacío, salvo por una hoja de papel amarillada ya por el sol, pegada por el interior. Reconoció en ella la letra de Neil, su antiguo jefe. ¡Ay, mísero de mí! Teoría de Cuerdas no puede continuar desarrollando su actividad comercial en este local. Han subido el alquiler y no nos lo podemos permitir. Gracias a todos nuestros leales clientes. Habré querido abrir 8 días a la semana, pero amigos, las respuestas se las lleva el viento. Solo Dios sabe qué será de mí sin ustedes, pero seguiré adelante, con ustedes o sin ustedes. A Dylan le hizo gracia. Mira, el dueño ha utilizado títulos de canciones para despedirse. Hizo una pausa momentánea. ¿Te he dicho alguna vez que yo me llamo Dylan por Bob Dylan? No me acordaba. Ya sabes, el cantante. Sí, sé quién es Bob Dylan, Dylan. Mi hermana mayor se llama Susan por la canción de Leonard Cohen. Nora sonrió. A mis padres le encantaba Leonard Cohen. ¿Entraste alguna vez? Preguntó Dylan. Debió de ser una tienda muy genial. Un par de veces. ¿Solo? ¿Con lo mucho que te gusta la música? Tú tocabas el piano, ¿no? Tocabas. Sí, el teclado, un poco. Nora reparó en que el cartel estaba bastante deteriorado. Recordó lo que Neil le había dicho. No puedo pagarte para que me espantes a los clientes poniéndoles caras de domingo lluviosos. Vaya, Neil, parece que al final el problema no era mi cara, pensó. Continuaron caminando. Dylan, ¿tú crees en los universos paralelos? Dylan se encogió de hombros. Sí, diría que sí. ¿Qué crees que estarás haciendo ahora mismo en tus otras vidas? ¿Crees que ese es un buen universo? ¿O preferirías vivir en otro en el que, por ejemplo, te marchas de Bedford? No, en realidad no. Soy feliz aquí. ¿Por qué querer otro universo cuando en este hay perros? Los perros son iguales aquí y en Londres. Viví fuera, ya sabes. Me matriculé en veterinaria en la Universidad de Glasgow. Duré una semana. Echaba muchísimo de menos a mis perros. Fue entonces cuando mi padre se quedó en paro, así que no había manera de pagarme los estudios fuera. En fin, el caso es que nunca llegué a hacer la carrera, y lo deseaba de verdad. Pero no me siento mal por ello. Tengo una buena vida. Tengo unos cuantos buenos amigos. Tengo a mis perros. Nora sonrió. Dylan le caía bien. Era buena persona y las buenas personas son especímenes raros. Pero no quería que le llegase a traer como a la Nora de esa vida. Llegaron al restaurante y vieron en la puerta a un hombre de pelo oscuro, vestido con ropa de correr, que se dirigía a ellos al trote. A Nora, desorientada, le llevó un instante de más darse cuenta de que se trataba de Ash. El Ash cirujano, el cliente de Teorías de Cuerdas que le había invitado a un café una vez, el que le había consolado en el hospital y había tocado a la puerta de su casa en otra vida para informarle de que su gato estaba muerto. Ese recuerdo, que solo le pertenecía a ella, le parecía tan reciente. Ash debía de estar entrenando para la media maratón del domingo. No existían motivos para creer que el Ash de esa vida fuera muy distinto al Ash de su vida raíz, salvo por el hecho de que probablemente ese no habría encontrado a Voltaire muerto la noche anterior. O quizás sí, aunque Voltaire no tendría ese nombre. «Hola», saludó olvidando en qué línea temporal se encontraba. Ash le devolvió una sonrisa algo confusa. Confusa pero amable, lo que por alguna razón hizo a Nora sentir cierto pudor, porque en el curso de esta vida él no iría a tocar a su puerta, no le invitaría a tomar café y no compraría el libro de partículas de Simon y Garfunkel. «¿Quién era?», preguntó Dylan. «Oh, nadie. Lo conocí en otra vida». Dylan parecía un poco confundido, pero dejó que la confusión pasara como pasa la lluvia. Y entonces entraron al restaurante. Siguiente capítulo. Una cena con Dylan. La cantina apenas había cambiado. Nora tuvo un déjà vu de la noche que había llevado a cenar a Dan a ese mismo local, muchos años antes, durante su primera visita a Bedford. Se sentaron en una mesa situada en un rincón, tomaron unas cuantas margaritas de más y hablaron de su futuro compartido. Aquella fue la primera vez que Dan le habló de su sueño de regentar un pub en el campo. Habían estado a punto de irse a vivir juntos, tal y como parecía que iba a ocurrir en esa otra vida con Dylan. Ahora lo recordaba.
Dan había sido bastante maleducado con el camarero, y Nora había compensado la situación mostrándose excesivamente sonriente. Aquel era uno de sus criterios básicos. No te fíes nunca de alguien que trata mal a camareros mal pagados. Dan no había cumplido con ese criterio y tampoco cumpliría con otros muchos. Nora, en cualquier caso, hubo de reconocerse a sí misma que la cantina no habría sido su primera opción a la hora de elegir restaurante. «Me encanta este sitio», dijo Dylan, mirando en torno y observando la abigarrada y estridente decoración, dominada por los rojos y los amarillos. Nora se preguntó para sus adentros si habría algún lugar que no encantara a Dylan. Debía de ser el tipo de persona que hace un picnic en Chernobyl y dice, «¡Qué bonito es todo esto!». Pidieron unos tacos con frijol negro y hablaron sobre los perros y sobre el instituto. Dylan estaba 2 cursos por debajo de Nora y la recordaba sobre todo por ser la niña a la que se le daba bien nadar. Recordaba incluso la ceremonia, que Nora llevaba tiempo intentando olvidar, en la que tuvo que subir a un estrado y recibir un diploma por ser una excepcional embajadora del Instituto Hazelden. Ahora que reflexionaba sobre ello, quizá aquel fue el momento en que comenzó a alejarse de la natación, el momento en que empezó a resultarle más difícil estar con sus amigos, y le dio por escabullirse entre bastidores de la vida escolar. «Yo te veía en la biblioteca durante los recreos», recordó con una sonrisa. «Me acuerdo también de que jugabas al ajedrez con la bibliotecaria. ¿Cómo se llamaba?» «La señora Elm», respondió Nora. «Exacto, la señora Elm». Y entonces fue cuando Dylan dijo algo que dejó a Nora boquiabierta. «La vi el otro día». «¿En serio?» «Sí, iba paseando por la calle Shakespeare. La acompañaba una mujer vestida de enfermera o algo así. Creo que estaba volviendo a la residencia de ancianos. La vi muy delicada, muy mayor». Por algún motivo, Nora había dado por hecho que la señora Elm había muerto años atrás, y la versión de la bibliotecaria con la que interactuaba en la biblioteca la había reafirmado en esa impresión, pues era la que recordaba de la biblioteca del instituto, conservada en la memoria de Nora como un mosquito en ámbar. «Oh, no, pobre señora Elm, yo la quería mucho». Siguiente capítulo. El salón de la última oportunidad. Después de cenar, Nora y Dylan fueron a casa de para ver la película de Ryan Bailey. La gente de la cantina les dejó llevarse la botella de vino a medio terminar que habían pedido. Se justificó a sí misma argumentándose que Dylan era un chico dulce y abierto y que le revelaría muchas cosas sobre su vida sin tener que escarbar demasiado. Dylan vivía en la avenida Huxley, en una casita que había heredado de su madre. Esa parecía aún más pequeña por la cantidad de perros que Dylan tenía. Nora contó 5, pero pensó que probablemente habría alguno más en el piso de arriba. Ella siempre había pensado que le gustaba el olor a perro, pero entrando en esa casa se dio cuenta de que para todo hay límites. Se sentó en el sofá y se clavó algo duro en el trasero, un mordedor de plástico de uno de los animales. Lo tiró a la alfombra junto con el resto de juguetes. Un hueso de goma, una pelota amarilla de goma espuma a la que le faltaban pedazos, un juguete de niño destrozado. Un chihuahua con cataratas trató de hacerle el amor en la pierna derecha. «Para allá, Pedro», ordenó Dylan riendo a carcajadas mientras apartaba a la pequeña criatura. Había otro perro, un terranova gigantesco y fondón de color chocolate, sentado junto a ella en el sofá. Empezó a lamerle una oreja con una lengua del tamaño de una zapatilla de andar por casa. Dylan tuvo que sentarse en el suelo. «¿Quieres sentarte en el sofá?», le preguntó Nora. «No, estoy bien aquí». Nora no quiso insistir. De hecho, se quedó bastante aliviada. Así sería más fácil ver el salón de la última oportunidad sin más momentos incómodos. El Terranova dejó de lamerle y le apoyó la cabeza sobre el muslo. Aquello no la hizo exactamente feliz, pero tampoco la entristeció. Sin embargo, tras oír a Ryan Bailey decirle a la chica que le gustaba en la pantalla que la vida es para vivir, bombón, y después de informarle a Dylan de que estaba pensando en dejar que otro perro más durmiera en su cama, llora toda la noche, y era su papá, Nora concluyó que no estaba muy enamorada de esta vida. Y además Dylan se merecía a la otra Nora, la que se había enamorado de él. Aquella era una sensación nueva, algo así como estar ocupando el lugar de otra persona. Se dio cuenta de que en esa vida toleraba bien el alcohol, así que se sirvió un poco más de vino. Era un tinto californiano de un Zinfandel bastante rico. Leyó atentamente la etiqueta posterior. Una breve autobiografía de una mujer y un hombre, Jenny y Terence Thornton, los propietarios de las bodegas.
Prestó atención a la última frase. Cuando nos casamos, soñábamos con tener nuestro propio viñedo algún día. Hemos hecho realidad ese sueño. Aquí, en el valle de Dry Creek. Nuestra vida es tan sabrosa como una copa de Zinfandel. Acarició la amplia y cálida frente del Terranova que le seguía lamiendo. Le susurró un adiós y dejó atrás a Dylan y a sus perros. Siguiente capítulo. Viñedos Buenavista. En la siguiente visita a la biblioteca de la medianoche, la señora Elma ayudó a Nora a encontrar una vida que se pareciera a la que se describiera en la etiqueta del vino que había traído del restaurante, y la señora Elma entregó a Nora, pues, un libro que la transportó a los Estados Unidos. En esa vida Nora se apellidaba Martínez, y estaba casada con un mexicano estadounidense de 40 y tantos años llamado Eduardo, a quien había conocido durante el año sabático que siempre lamentó no haber tomado tras acabar la universidad en su vida raíz. Tras morir los padres de Eduardo en un accidente marítimo, ella se enteró por un artículo aparecido en la revista Amantes del Vino que habían marcado y colgado en la sala de catas forrada de roble de la bodega. Eduardo recibió una modesta herencia con la que compraron un pequeño viñedo en California. Pasados 3 años les iba tan bien, especialmente con los caldos elaborados a partir de la uva Syrah, que compraron el viñedo vecino cuando salió a la venta. Su bodega se llamaba Viñedos Buenavista, pues estos se extendían por las faldas de la Sierra de Santa Cruz. Tenían un hijo llamado Alejandro, que estudiaba en un internado cerca de la bahía de Monterrey. Gran parte de sus ganancias provenían de los turistas que seguían la ruta del vino. Llegaban autobuses cargados de gente a intervalos de 1 hora. Era muy fácil improvisar, pues los turistas se creían cualquier cosa. Funcionaba así. Eduardo decía qué vino servir antes de que llegara cada contingente y entregaba a Nora las botellas. «Nora, easy, un poco too much». La reprendía en su buen humor spanglish cuando ella servía raciones demasiado generosas. Y luego, cuando llegaban los turistas, Nora inhalaba los vapores de los vinos y luego los probaban. Y Nora trataba de emular las cosas que Eduardo contaba. «Ese tiene un buque amaderado», o «a ese le notarán aromas vegetales, moras contundentes y fragantes nectarinas, perfectamente equilibrados con ecos ahumados». Cada vida de las que había experimentado traía consigo una sensación diferente, como los diferentes movimientos de una sinfonía. Esa se sentía bastante audaz, elevada. Eduardo tenía un carácter increíblemente dulce y su matrimonio parecía ir viento en popa, rivalizando tal vez con los de los bodegueros del vino que Nora había bebido con Dylan, allá en Bedford, mientras su gigantesco Terranova la lamía. Hasta recordaba los nombres de la pareja, Janine y Terence Thornton. Nora tenía la impresión de estar viviendo ella también en la etiqueta de una botella de vino. Incluso se parecía a Janine, perfecto peinado californiano, dientes arreglados a golpe de tarjeta y piel bronceada y de aspecto sano, pese a la más que probable afición al tinto. Se palpó un estómago plano y duro que daba a entender horas de pilates cada semana. Además, no solo le resultaba fácil fingir conocimientos enológicos en esa vida, le resultaba fácil fingir eso y todo lo demás. Quizá la clave de su aparentemente exitosa comandita con Eduardo radicaba en que realmente él no prestaba atención. Ese día, cuando el último de los turistas se hubo marchado, Eduardo y Nora se sentaron bajo las estrellas con una copa de vino que ellos mismos habían elaborado. «Por fin están controlados los incendios de Los Ángeles», anunció él. Nora se preguntó quién viviría en la casa que había sido suya en su vida como estrella musical. ¡Qué alivio! Sí. ¿No es hermosa?, preguntó Nora, mirando el cielo despejado tachonado de constelaciones. «¿Qué cosa? ¿La galaxia?» «Sí». Eduardo estaba mirando su teléfono, pero no dijo mucho más. Dejó de mirar el teléfono y aún así tampoco dijo mucho más. Había conocido 3 tipos de silencio en sus relaciones. Había un silencio pasivo-agresivo, obviamente. Estaba también ese silencio que dice «ya no tenemos nada que decirnos». Y por fin, ese otro que Eduardo y ella parecían haber cultivado. El silencio del no necesitar hablar, del estar juntos, del ser juntos. Ese mismo silencio que una guarda felizmente consigo misma. Aún así, Nora quería hablar. «Somos felices, ¿no?» «¿Por qué lo preguntas?» «Sé que somos felices, pero me gusta oírtelo decir de vez en cuando». «Somos felices, Nora». Ella dio un sorbo a su copa y miró a su marido.
Eduardo vestía un suéter, aunque la temporada era agradable. Se quedaron allí un rato hasta que Eduardo decidió ir a la cama. Yo me voy a quedar un poco más. A Eduardo le pareció bien y le dio un fugaz beso a Nora en la coronilla. Nora caminó entre las viñas iluminadas por la luna, copa de vino en mano. Contempló el cielo claro, plagado de estrellas. No había nada malo en aquella vida, pero crecía en su interior un anhelo por otras cosas, otras existencias, otras posibilidades. Sentía como si estuviera aún suspendida en el aire, como si no estuviera lista para aterrizar. Tal vez, pensó, se parecía más a Hugo Lefebvre de lo que habría querido reconocer. Tal vez podía hojear vidas con la facilidad con que se hojea un libro. Apuró el vino, sabiendo que no tendría resaca. Tierra y madera, dijo para sí, y cerró los ojos. No transcurrió mucho tiempo. No tardaría. Se quedó allí de pie y esperó a desaparecer. Siguiente capítulo. Las múltiples vidas de Nora Sid. Nora entendió por fin una cosa, algo que Hugo no le había explicado en detalle durante aquella charla en una cocina en Svalbard. No había que disfrutar de todos los aspectos de cada una de las vidas para seguir teniendo opción de experimentarlos. Solo había que tener presente en todo momento que, en algún lugar, había una vida que podía disfrutarse. De igual manera, disfrutar de una vida no te obligaba a quedarte en ella. La idea era quedarse con una vida para siempre si no eras capaz de imaginar otra mejor. Y aún así, paradójicamente, cuantas más vidas probabas, más fácil era imaginar una vida mejor, pues la imaginación se ensanchaba con cada salto. Así pues, con el tiempo y la ayuda de la señora Elm, Nora tuvo la oportunidad de hojear un gran número de libros y terminó probando muchas vidas distintas en su búsqueda de la existencia ideal para ella. Descubrió que enmendar cosas que uno creía haber hecho mal equivalía en realidad a cumplir deseos. Tenía a su disposición casi todas las vidas que pudiera vivir en un mismo universo. En una vida pasó una temporada bastante solitaria en París. Impartía clase de inglés a estudiantes universitarios en Montparnasse. Solía recorrer en bicicleta las riberas del Sena y leyó toneladas de libros en los bancos de los parques. En otra vida, era profesora de yoga con una flexibilidad tal que podía girar la cabeza como un búho. En otra vida más seguía nadando, pero no intentaba llegar a competir en los Juegos Olímpicos. Lo hacía por diversión. En esa vida era socorrista en un resort de playa en Sitges, cerca de Barcelona. Aprendía a hablar tanto castellano como catalán y se hacía íntima amiga de una chica llamada Gabriela con la que compartió un apartamento a 5 minutos de la playa y que le enseñó a hacer surf. En una de esas existencias, Nora seguía escribiendo narrativa, afición con la que había coqueteado en la universidad y se convirtió en novelista de prestigio. Su novela, La forma del arrepentimiento, era recibida con entusiastas críticas y fue finalista de un gran premio literario. En esa vida almorzaba con un club privado del Soho, decepcionantemente ordinario, con 2 afables y cercanos representantes de Magic Lantern Productions que le propusieron llevar su novela al cine. Terminó atragantándose con un trozo de grissini y tirándole el vino tinto encima a uno de ellos, lo que echó a perder la reunión. En otra, tenía un hijo adolescente llamado Henry, a quien jamás llegó a conocer bien porque no hacía más que darle portazos en la cara. En otra se convirtió en concertista de piano. Hacía una gira por los países escandinavos tocando una noche tras otra ante una multitud entregada, y desapareciendo para regresar a la biblioteca de la medianoche durante una desastrosa interpretación del concierto número 2 de Chopin en el Finlandia Hall de Helsinki. En otra vida solo comía pan con cosas. En otra más estudiaba en la Universidad de Oxford y se convirtió en profesora de filosofía del St. Catherine's College. Vivía sola en una hermosa mansión georgiana que se levantaba en una calle burguesa, inmersa en un ambiente de respetable calma. En otra existencia, Nora era un mar de emociones. Sentía todas las cosas de manera muy profunda y directa, todas las alegrías y todas las penas. Un único momento podía procurarle a la vez un placer intenso y un intenso dolor, como si ambas experiencias estuvieran ligadas, o como si fueran un péndulo en movimiento. Durante un simple paseo por la calle podía sentir una tristeza profunda por el mero hecho de que el sol desapareciese tras una nube, y a la inversa, toparse con un perro que claramente agradecía su atención la hacía sentir tan exultante que temía derretirse en la misma cera de pura felicidad.
En esa vida tenía en la mesilla de noche un poemario de Emily Dickinson y 2 listas de reproducción favoritas en su reproductor. Una se llamaba Euforia Extrema y la otra El pegamento que me arregla cuando me rompo. En una vida se convertía en bloguera de viajes y sumaba 1.750.000 suscriptores en YouTube y casi los mismos seguidores en Instagram. Su video más visitado era uno en el que se caía de una góndola en Venecia. Tenía otro sobre Roma que había titulado Romaterapia. En una vida fue madre soltera de un bebé que nunca dormía. En otra vida llevaba una columna dedicada a espectáculos de un tabloide y escribía sobre las relaciones de Ryan Bailey. En otra vida era redactora gráfica de National Geographic. En otra, se convertía en una exitosa arquitecta especializada en edificios ecológicos que vivía sin dejar huella de carbono en una casita diseñada por ella misma en la que recogía agua de lluvia y la electricidad proveniente de la energía solar. En otra, era cooperante en Botsuana. En otra, cuidaba gatos. En otra, trabajaba como voluntaria en un albergue para personas sin hogar. En otra, dormía en el sofá de la casa de su única amiga. En otra, enseñaba música en Montreal. En otra, se pasaba el día discutiendo con gente que no conocía en Twitter y remataba una gran parte de sus tweets con un «esfuércense más», sabiendo secretamente que esa orden se le estaba dando a sí misma. En otra vida no tenía ni una red social. En otra no había bebido alcohol en su vida. En otra era campeona de ajedrez y jugaba un torneo en Ucrania. En otra más se casaba con un pariente lejano de la reina de Inglaterra y empezaba a detestar su matrimonio desde el «sí quiero». En otra solo subía a sus cuentas de Facebook e Instagram citas de Rumi y Lao Tse. En otra vida se casaba 3 veces y terminaba aburriéndose también de su tercer marido. En otra era una halterófila vegana. En otra viajaba por América Latina y en Chile se vio sorprendida por un terremoto. En otra vida se hacía amiga de una chica llamada Becky que decía «¡qué chachi!» cada vez que le pasaba algo bueno. En otra vida volvió a encontrarse con Hugo, buceando en las cosas de Corceja. Hablaron de nuevo sobre mecánica cuántica y se emborracharon en un chiringuito de la playa, hasta que Hugo saltó de esa vida a otra en mitad de una frase. Nora se quedó boquiabierta ante un Hugo que la miraba como si se hubiera quedado en blanco, haciendo esfuerzos denodados por recordar el nombre de la chica que tenía enfrente. En algunas vidas, Nora atraía mucho la atención de la gente, en otras ninguna. En algunas vidas era rica, en otras pobre. En unas vidas disfrutaba de buena salud, en otras era incapaz de subir un tramo de escalera sin resollar. En otras vidas tenía una única relación, en otras ninguna. En otras se situaba en un lugar entre medias. En algunas vidas era madre, pero en la mayoría no. Había sido estrella del rock, medallista olímpica, profesora de música, maestra de primaria o profesora en la universidad, directora de una empresa, auxiliar de clínica, cocinera, glacióloga, climatóloga, acróbata, plantadora de árboles, consultora, peluquera, paseadora de perros, oficinista, desarrolladora de software, recepcionista, limpiadora en un hotel, política, abogada, cleptómana, directora de una ONG para la protección de los océanos, dependiente de una tienda, de nuevo, camarera, supervisora de una línea de montaje, sopladora de vidrio y 1000 cosas más. Había tenido que ir a trabajar a lugares a los que tardaba una eternidad en llegar en coche, en trenes, en ferries, en bici o a pie. Había recibido mensajes de correo electrónico. Había tenido un jefe de 53 años con haliatosis que le tocaba la pierna por debajo de la mesa y le enviaba fotografías de su pene. Había tenido compañeros de trabajo que decían mentiras sobre ella y otros que la querían, aunque la mayoría le eran totalmente indiferentes. En muchas vidas elegía no trabajar, y en otras no elegía no trabajar, pero no encontraba trabajo. En algunas vidas rompía de un cabezazo el famoso techo de cristal, y en otras se limitaba a sacarle brillo. Había trabajado con cualificaciones excesivas para su puesto y todo lo contrario. Había dormido como un bebé o fatal. En algunas vidas dependía de los antidepresivos y en otras no se tomaba ni un paracetamol. En algunas vidas era una hipocondríaca físicamente sana, en otras una hipocondríaca gravemente enferma, y en otras no era hipocondríaca. Había una vida en la que sufría de fatiga crónica, había otra en la que le diagnosticaban cáncer, y otra más en la que se rompía las costillas y sufría una hernia de disco por un accidente de coche. En resumen, vivió un montón de vidas, y entre esas vidas había reído y llorado y había sentido tranquilidad y terror y todas las emociones que median entre esos extremos.
Al principio, le pareció que cuantas más vidas vivía, menos problemas encontraba con los saltos de vuelta a la biblioteca. Nunca le dio la sensación de que esa fuese a desmoronarse o derrumbarse, ni de que existiera ningún riesgo de desaparición. En la mayoría de los saltos, las luces ni siquiera parpadeaban. Era como si hubiera alcanzado cierto estado de aceptación de la vida. Habría malas experiencias, pero no solo malas experiencias. Llegó a la conclusión de que no había querido poner fin a su vida raíz porque fuese desgraciada, sino porque había llegado a convencerse de que no había manera de dejar atrás esa desgracia. Ahí supuso, radicaba la depresión y también el discernimiento entre miedo y desesperación. El miedo aparece cuando uno baja un sótano sin luz y teme que la puerta de entrada se cierre a sus espaldas. La desesperación, cuando se da cuenta de que en efecto la puerta se ha cerrado y además alguien ha echado el cerrojo por fuera. Sin embargo, Nora comprobó que con cada vida, esa puerta metafórica iba entornándose y abriéndose alternadamente, conforme ella fue cultivando la imaginación. A veces visitaba una vida menos de un minuto, mientras que en otras vidas pasaba días o semanas. Parecía que cuantas más vidas vivía, más difícil era sentirse cómoda en ellas. El problema era que Nora había perdido las referencias y empezaba a dudar sobre quién era realmente. Como una palabra susurrada de un oído a otro, su nombre empezó a parecerle un ruido que no significaba nada. No está funcionando, le dijo a Hugo en su última charla propiamente dicha, la del chingrito de Córcega. Ya no me divierto. Yo no soy como tú. Necesito un lugar en el que quedarme, pero el terreno es siempre inestable. Lo divertido es saltar, mon ami. Pero, ¿y si lo divertido fuera realmente aterrizar? Y fue en ese preciso instante cuando el francés regresó a su videoclub Purgatorio. Lo siento, dijo el nuevo Hugo mientras daba un sorbo a su vino, el sol poniéndose a su espalda. He olvidado cómo te llamabas. No te preocupes, yo también. Y entonces también ella se desvaneció, como la luz del sol que acababa de tragarse el horizonte. Bueno, querida pana, yo creo que lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Si estás disfrutando de esta lectura, te invito a que le des like, a que dejes tu comentario. Siempre me es un gusto poderte leer. A que te suscribas para que no te pierdas de las siguientes transmisiones. El siguiente capítulo se titula Pérdida en la biblioteca. Vamos a ver de qué trata. Yo qué sé. Pero como siempre, por sobre todo, que si estás disfrutando de esta lectura, pues que consumas la obra original para apoyar a su autor y todas las personas que trabajaron por detrás. Ya sabes que aquí abajito en la caja de en la descripción, yo que sé, tienes los enlaces hacia todas las lecturas que hemos hecho juntos, así como a nuestras redes sociales. Ahí también podemos tener contacto. Pero sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.